Secundaria primer grado. Historia. Efectos de la globalización. Reflexionar sobre los efectos de la globalización en la vida cotidiana, particularmente en los hábitos culturales. ¿Cómo están? En esta ocasión veremos un programa correspondiente a la asignatura de Historia primer grado. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Desde su casa ustedes pueden acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Estos programas les ayudará en su crecimiento personal, así como para cuando regresen a sus escuelas una vez que superemos esta contingencia. Pues bien, como ustedes alguna vez habrán oído, vivimos en un mundo globalizado que influye en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Mucha gente habla de globalización, pero ¿qué es esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de globalización? ¿Qué efecto tiene en nosotros? Les invitamos a ver el siguiente segmento para darnos una idea de qué es globalización, cuáles son sus características y de qué manera influye en nuestra vida. La globalización es un fenómeno sobre todo de mercado, pero que va acompañado también de posiciones o de elementos culturales. Es un proceso que viene de siglos atrás, pero que se ha dado particularmente ahora, porque con la destrucción del bloque soviético, con la desaparición de la Unión Soviética, con el triunfo del capitalismo occidental y de la tecnología occidental, ahora sí, literalmente, pueden llegar a cualquier parte del globo esas empresas que se lo propongan. Ahora sí, el planeta realmente es uno solo y las comunicaciones. En la globalización del pasado, los que tenían conocimiento del resto del mundo eran una élite, unos poquitos. En fin, Colón pertenece a un grupo muy chiquito, pero en cambio ahora cualquiera de nosotros se mete al internet y puede entrar en contacto con una persona que esté exactamente en el otro extremo del planeta. Entonces ya no hay misterios. Para mí es la comunicación. Esa es la globalización llegada a su punto máximo. La globalización está generando una serie de valores, muchos de ellos relacionados con el consumismo. Desde las prendas de vestir hasta los hábitos alimenticios, pasando por la definición de belleza física, entre otros. Todos imponen una manera única de pensar y actuar. Por ejemplo, que los ejecutivos vistan de traje y corbata y los jóvenes de mezclilla, que todo el mundo use el celular, o que en todos los países se venda el mismo refresco de cola. ¿Qué tal los efectos de la globalización cultural? Así es, impone hábitos de masas. Por ejemplo, una forma homogénea y estandarizada para vestirse a nivel mundial. O incluso de formas de pensar y actuar que trascienden fronteras. Pero, ¿cuáles creen que sean los efectos positivos o negativos de la globalización? Para que quede claro, los invitamos a ver el siguiente video. Los rostros de la globalización son diversos y extremos. En la era global nos encontramos con poblaciones que tienen acceso a servicios de salud y educación de calidad y a la alta tecnología. Pero también hay amplios sectores que ni siquiera cuentan con la mínima atención médica y educativa. Anota en tu cuaderno los aspectos positivos y negativos que se mencionarán sobre la globalización. Tiene también unas cosas positivas y es la liberación, en cierto sentido, del espíritu, de la imaginación. Ya no estamos atados a anclas geográficas, a fronteras que no se pueden pasar, los movimientos migratorios con pasaporte o sin pasaporte, porque son invitados o porque van en contra de las autoridades, son enormes. México lo está viviendo. Una buena parte de los mexicanos simplemente se van a otro lado. Que los quieran mucho, poco, nada, es otra cosa, pero se mueve, el mundo se está moviendo muchísimo. Entonces hay también el sentido de responsabilidad global.
Ahora el planeta, somos responsables por el planeta en su conjunto. Se siente la responsabilidad global frente al calentamiento, por ejemplo, del planeta. Todos somos responsables, pero claro, hay unos más que otros, los que concentran los recursos, los que concentran los bienes y servicios del planeta. Es un fenómeno muy contradictorio, que requeriría mucho tiempo analizarlo. Tiene cosas muy positivas, pero también está en lo cotidiano, poniéndole nuevas restricciones a los individuos, sobre todo a aquellos que pueden defenderse menos, a los que tienen menos acceso a los recursos. El mercado está hecho para ser eficiente, no para ser justo. La justicia no tiene nada que ver con el mercado y la globalización tiene al mercado en el centro. Entonces nosotros tenemos que poner el sentido de la justicia en contra de las tendencias de la globalización. Los aspectos negativos creo que son bastante claros. Es la concentración del poder económico y del poder político en muy pocas manos. Es una élite global la que domina el mundo ahora. No es nacional, es estrictamente global. Son las enormes concentraciones de dinero, de recursos. Esto impide la libertad de muchos, no de la antigua manera en la cual un ejército y un país se imponía sobre el otro. Ahora es la limitación de la libertad por los monopolios, por una gran monopolización. También es la destrucción de ciertas formas de vida, culturas locales muy débiles. Pero a lo mejor esto es inevitable. No estoy muy seguro. Lo que sí es evitable es la concentración de recursos, que es antidemocrática y que está dividiendo al mundo en una vasta, enorme masa de consumidores y trabajadores, luego una élite intermedia de técnicos y directores y un grupo pequeñito que basta leer revistas como Fortune o Forbes y entonces encontrar personas o familias que tienen, y una está en México, 40 y tantos mil millones de dólares como fortuna personal, mientras en el otro extremo están los mexicanos que viven con $1 o $2 al día. Ese es uno de los efectos de la globalización, la destrucción de culturas indefensas. De acuerdo con lo anterior, ¿creen que la globalización ha sido positiva o negativa para los habitantes del mundo? Como vimos, hay efectos positivos y negativos de la globalización. Dentro de los positivos podemos mencionar la difusión instantánea de las comunicaciones a nivel mundial, el aumento de la movilidad internacional y la formación de una conciencia ecológica global. Dentro de los negativos debemos mencionar la concentración del poder y la riqueza, así como los millones de excluidos y marginados de gran parte de los beneficios de la globalización. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es el riesgo de desaparecer, que enfrentan muchas culturas locales ante la cultura de masas de la globalización. Pero veamos el siguiente video a modo de ejemplo sobre los efectos de la globalización a partir de un caso en particular: las relaciones de México y los Estados Unidos. La pregunta que debe respondernos es: ¿cómo se ha adaptado la cultura de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos? ¡Vamos a verlo! En la frontera entre México y Estados Unidos hay muros, vallas, estructuras de acero, ríos, vigas y otros obstáculos naturales o construidos por el ser humano que limitan el libre tránsito entre ambas naciones. Sin embargo, la cultura logra traspasar las fronteras sin importar si están protegidas o no. Hay ciudades fronterizas donde se hablan perfectamente bien tanto el idioma inglés como el español, y en ocasiones, cuando las culturas se mezclan, es difícil saber de qué lado de la frontera están. Muchos mexicanos han migrado a Estados Unidos en distintos periodos de los 2 siglos anteriores al actual. A fines del siglo XIX,
y en las primeras décadas del siglo XX se dio un flujo importante de migrantes. En ese entonces existían los enganchadores, personas que prometían grandes ganancias a los que buscaban cruzar la frontera. La realidad es que a menudo eran explotados en los campos agrícolas sin poder regresar de inmediato, pues debían pagar la deuda a quienes les patrocinaron el viaje. La violencia de la Revolución Mexicana contribuyó a la salida de mexicanos hacia Estados Unidos a principios del siglo XX. Para remediar la escasez de mano de obra provocada por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inició el programa Bracero, mediante el cual contrataba trabajadores mexicanos de manera legal y temporal para trabajar en la agroindustria y los ferrocarriles. Con este programa, entre 1942 y 1964, migraban en promedio 200,000 trabajadores mexicanos al año. La mayoría se concentraba en las ciudades de Texas, California, Arkansas, Arizona y Nuevo México. Al eliminarse el programa Bracero, muchos migrantes se quedaron en Estados Unidos de manera ilícita. A pesar de que ahora existen mayores controles fronterizos, la creciente necesidad de mano de obra en Estados Unidos y la escasez de buenos empleos en México ha provocado que la inmigración ilegal siga creciendo. En 1990 eran 2 millones de mexicanos. Para 2016 fueron 5.4 millones. Los mexicanos que llegaron a Estados Unidos con el programa Bracero son migrantes de primera generación. Sus hijos y nietos, nacidos allá, de segunda y tercera generación, son denominados mexicano-americanos. La mayor parte de estas generaciones viven en Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Nueva York, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Georgia, Nevada y Washington. A quienes nacieron en territorios estadounidenses que antes pertenecieron a México, se les conoce también como chicanos, que como el resto de los mexicanoamericanos, saben poco de su nación de origen y algunos ni siquiera conocen México. La cultura de los mexicanos que viven en Estados Unidos parece contradictoria. Por un lado, recrean la cultura nacional y por otro, intentan adaptarse a la anglosajona. De hecho, no las mezclan. Toman elementos de una y de otra. Al tratar de adaptarse a la nueva cultura, pierden valores culturales de origen, lo cual tampoco permite que adopten por completo los valores culturales de la sociedad que los acoge. Así comenzó la revalorización de la cultura materna, que no han abandonado del todo, pues se esfuerzan en mantener costumbres, idioma, canciones, mitos y leyendas mexicanos. Por ejemplo, en las panaderías mexicanas del este de Los Ángeles se puede encontrar pan de muerto. Y las fiestas de 15 años son muy comunes. El convivir con ambas culturas ocasiona que las personas retomen elementos de una o de otra y los vivan de manera paralela. Por ejemplo, en los juegos infantiles es posible escuchar indistintamente a la víbora de la mar y London Bridge. O que en las fiestas de cumpleaños se canta por igual las mañanitas que Happy Birthday. En cuanto a la religión, algunos migrantes conservan sus propios símbolos, como la veneración a la Virgen de Guadalupe, y otros se inclinan por religiones protestantes. La tortilla, elemento característico de la gastronomía mexicana, es consumida por varios sectores de la población, aunque en ciertos lugares colorean la masa para hacerla más atractiva. Como vimos, es importante destacar que las personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos integran rasgos de ambas culturas en sus formas de vida. Así es, la globalización ha impactado las formas de vida de miles de millones de personas en el mundo entero. Pero no nos podemos ir sin hacer unas preguntas que servirán como ejercicio luego de lo visto en este programa. Por ejemplo, ¿qué efectos tiene la globalización en el lugar donde viven? ¿Qué beneficios y qué efectos negativos tiene? ¿Han cambiado la forma de vestir o de pensar o de actuar de las personas que conocen?
¿Cómo ha cambiado la cultura de su comunidad por el efecto de la globalización? Respondan individualmente a estas preguntas y guarden las respuestas en su carpeta de trabajo. Pero no podemos irnos sin antes invitarles a que trabajen la paciencia y el respeto a los demás. Desde luego, el estar tanto tiempo en casa puede ser una oportunidad para mejorar aún más nuestras relaciones familiares. Y para eso es necesario ante todo ser pacientes y colaborar entre todos. Bueno, ahora sí es momento de despedirnos.